durante varios días y empieza a presentar síntomas de hepatitis. Se le traslada 6 rápidamente al hospital, pero morí 6 por insuficiencia hepática aguda. 1. ¿Cuál fue la causa más probable de la insuficiencia hepática aguda? A. Ocratoxina. B. Aflatoxina. C. Hepatitis A. D. Citreoviridina. 2. ¿Y microorganismo fue el responsable más probable de su enfermedad tóxica? A. Aspergillus fumigatus. B. Aspergillus terreus. C. Fusarium moniliforme. D. Aspergillus F/diagonal-avus. 3. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de una exposición CR6-NICA y de bajo nivel a esta nicotoxina? A. Carcinoma hepatocelular. B. Anemia aplásica. C. Cáncer esofágico. D. Cáncer vesical. Las respuestas a estas preguntas están disponibles en www.studentconsult.es. Resúmenes. Micotoxinas y micotoxicosis. Palabras clave. Cereales contaminados, aflatoxina, carcinogeno. Moho, nefrotoxina, hepatotoxina, pancitopenia. Biología, virulencia y enfermedad. Las micotoxinas son metabolitos fúrquicos secundarios que causan enfermedades, que se conocen colectivamente como micotoxicosis, tras la ingestión, la inhalación o el contacto directo con la toxina. Entre las toxinas más importantes y sus efectos tóxicos primarios están aflatoxinas, carcinogenos, citrinina, nefrotoxina. Alcaloides del cornezuelo, convulsiva y gangrenosa, fumoncinas, carcinógenos, ocratoxina, nefrotoxina, tricotecenos, toxicidad de la médula ósea y estaquibotriotoxinas, neurotoxina. Las micotoxinas son producidas para hongos filamentosos, mohos, muchos de las cuales pueden actuar tarnoyen como patógenos oportunistas que provocan enfermedad invasiva en individuos inmunodeprimidos. Las micotoxicosis pueden manifestarse como enfermedad aguda o crónica, desde una muerte rápida o formación tumoral. Existen más de 100 hongos toxigénicos y más de 300 compuestos reconocidos como micotoxinas. Epidemiología. Se desconoce la cifra de personas afectadas. La mayoría de las micotoxicosis se deben a la ingestión de alimentos contaminados, cereales, cacahuetes, cana de azúcar, heno, y lo más frecuente es que se deban a una contaminación previa a la cosecha para hongos tosnencos que son paicoenos vegetales. Es frecuente en países con pocos recursos donde los métodos de nebulización y almacenamiento de los alimentos son inadecuados. Prevalece la malnutrición 6N y hay escasas regulaciones para proteger a las poblaciones expuestas. Dian 6 éstico. Dada la amplia gama de toxinas y la gran diversidad de signos y síntomas clínicos, el diagnóstico suele establecerse normalmente basándose en los datos epidemiológicos que apuntan hacia una exposición a alimentos contaminados o a una exposición domiciliaria o en el lugar de trabajo donde se ha observado la presencia del moho, síndrome de edificios enfermos. En muchas micotoxicosis, el nexo entre la toxina y /diagonal o el moho y la enfermedad clínica es bastante provisional. Tratamiento, prevención 6N y control. Aparte del tratamiento esmornanco, no hay prácticamente otras medidas terapéuticas para la exposición a la micotoxina. En algunos casos de hepatotoxicidad aguda, el trasplante de hígado puede salvar la vida del paciente. Las micotoxicosis no se transmiten de una persona a otra. Además de actuar como patógenos oportunistas, los hongos filamentosos pueden producir toxinas a las que se ha implicado en diversas enfermedades y síndromes clínicos en el ser humano y los animales. Estas micotoxinas son metabolitos nicóticos secundarios que originan enfermedades, conocidas de forma general como micotoxicosis, tras la ingesta, la inhalación o el contacto directo con la toxina, FIC 671. Las micotoxicosis pueden manifestarse como un proceso agudo o crónico que comprende desde la muerte rápida hasta la formación de un tumor. En este sentido, las micotoxicosis son análogas a los trastornos causados por otros compuestos tóxicos, como los pesticidas o los residuos de metales pesados. Los síntomas iniciales y la gravedad de una micotoxicosis dependen de tipo de micotoxina, la cantidad y duración de la exposición, la vía de exposición y la edad, el sexo y el estado de la persona expuesta. Asimismo, otros factores, como la desnutrición, el consumo abusivo de alcohol, la coexistencia de una enfermedad infecciosa y la exposición a otras toxinas pueden actuar de manera sinérgica para exacerbar el efecto y la gravedad de la intoxicación por una micotoxina. Existen más de 100 hongos productores de toxinas y hasta ahora se han identificado más de 300 compuestos corno-nicotocines. Sin embargo, no se ha determinado el número de personas afectadas por las distintas micotoxicosis. La mayoría de las intoxicaciones por micotoxinas son consecuencia de la ingesta de alimentos contaminados. La presencia de micotoxinas en los Capítulo 67 Micotoxinas y micotoxicosis 679.
Alimento suele deberse a la contaminación previa a la cosecha por hongos toxigénicos que subsisten como patógenos vegetats. Por otra parte, algunos insectos o la humedad pueden dañar el cereal almacenado y crear una vía de acceso de hongos toxigénicos presentes en el entorno de y lugar de almacenamiento. Las micotoxinas son más frecuentes en los países en vías de desarrollo, en los que los métodos de manipulación y almacenamiento de alimentos son inadecuados, la desnutrición es prevalente y son escasas las regulaciones para proteger a las poblaciones expuestas. Algunas micotoxinas son dernonecróticas y el contacto de la piel o las mucosas con sustratos infectados por el hongo filamentoso PLU de producir la enfermedad. De igual modo, la inhalación de taxinas presentes en esporas constituye una señalada forma de exposición. Aparte de tratamiento sintomático, no se dispone de apenas ningún tratamiento para la exposición a micotoxinas. Afortunadamente, las micotoxicosis no se transmiten de una persona a otra. La elaboración de micotoxinas es importante en el origen o la exacerbación de la enfermedad producida por los fitopatógenos micóticos, aunque las micotoxinas pueden originar intoxicaciones en el ser humano y algunas pueden poseer propiedades inmunodepresoras de gran intensidad. No existen apenas datos acerca de un efecto potenciador de la capacidad de proliferación y producción de la enfermedad en hospedadores vertebrados por parte de hongo. Los hongos, como Aspergillus fumigatus, que actúan como destacados patógenos oportunistas y son capaces de producir gliotoxinas. Inhibidores de la activasis 6N y proliferasis 6N de linfocitos T no acostumbran a generar estas toxinas en cantidad suficiente durante la evolución 6N de la enfermedad humana como para influir en el proceso patol 6-GICO. Los hongos oportunistas han de ser capaces de desarrollarse a la temperatura de cuerpo humano, 37 grados centígrados, para producir una enfermedad, mientras que la temperatura óptima para la biosíntesis de la mayoría de las micotoxinas es notablemente menor, 2030 grados C. Por estos y otros motivos no se ha definido adecuadamente la importancia de la exposición 6N a micotoxinas durante la evolución 6N de una micosis por hongo toxigénico. En este capítulo se describen las micotoxinas implicadas en la enfermedad en el ser humano y los metabolitos, producidos por hongos filamentosos que pueden asociarse a alimentos humanos o ambientes residenciales, /laborales. A pesar de constituir una forma de micotoxicosis, la intoxicasis 6N por setas no se incluye en este capítulo. La tabla 671 ofrece un listado de las micotoxicosis, en las que existen indicios considerables de la participación 6N de una micotoxina específica, si bien hay que señalar que este listado es representativo pero incompleto. Aflatoxinas. Las aflatoxinas, caso clínico 671, son un grupo de compuestos producidos principalmente por Aspergillus FL avus y Aspergillus parasiticus, aunque muchas otras especies de este género fabrican. También estas moléculas. Aspergillus FL avus es la especie productora de aflatoxinas que aparece con una mayor frecuencia en la actividad agrícola y puede producir hasta 16 mg/kg. Las materias primas afectadas más a menudo en Estados Unidos son el maíz, la semilla de algot 6N, los cacahuetes y algunos frutos secos de árboles. La aflatoxina BL es el carcin 6 geno natural más potente conocido y representa la principal aflatoxina, producida por las cepas toxigénicas. No obstante, se han descrito más de una docena de aflatoxinas. Las aflatoxinas son compuestos T6-cicos y carcinogénicos para el ser humano y los animales. La aflatoxicosis aguda provoca la muerte, mientras que la aflatoxicosis CR6-nica conlleva alteraciones patol 6-quiques más prolongadas, como el cáncer y la inmunodepresis 6N. El hígado constituye el principal 6 diana y se ha demostrado la afectasis 6N hepática en roedores, aves de corral y primates no humanos tras la ingesta de aflatoxina BL. La aflatoxicosis aguda se ha manifestado como hepatitis aguda en el ser humano. En 1974 se registró un brote de hepatitis en India en el que murieron 100 personas después de haber consumido maíz con unos niveles extremadamente altos de contaminasis 6N por aflatoxinas. Se detectaron unas concentraciones elevadas de aflatoxina BL en los hígados de los individuos fallecidos. Se ha propuesto que el kwashiorkor, una enfermedad de desnutrisis 6N grave, y el síndrome de Ra, caracterizado por encefalopatía y degenerasis 6N adiposa de las vísceras, se dan dos formas de aflatoxicosis pediátrica. Se ha detectado la presencia de aflatoxinas en el hígado de nifios con kwashiorkor en pacientes con síndrome de Ra, aunque no se ha establecido ninguna relación 6N etiol 6-quique de peso entre la exposición 6N a aflatoxinas y estos trastornos. La exposición 6N-CR6-nica de bajo nivel a las aflatoxinas en los productos alimentarios constituye un factor de riesgo de carcinoma hepatocelular.
Se ha demostrado a nivel experimental que dicha esposis 6N produce cáncer en numerosas especies de animales. El carcinoma hepatocelular es una de las principales causas de mortalidad por cáncer en Asia y África, y varios estudios epidemiológicos han señalado que el aumento de la ingesta de aflatoxina se relaciona con un incremento de riesgo. La vía principal de exposición 6N a aflatoxinas en el ser humano es el consumo de alimentos contaminados, como cacahuetes y granos de cereal. Las aflatoxinas se pueden transportar en partículas aerosolizadas y se van detectado en el aire cercano a granjas contaminadas y en el polvo. La aflatoxina actúa como un carcinoma pulmonar en los modelos de experimentasis 6N animal. Sin embargo, las pruebas de que la exposición 6N a aflatoxinas transportadas por el aire provoca cáncer son poco consistentes. Se cree que el mecanismo de la carcinogenia inducida por aflatoxinas implica la promosis 6N o progresi 6N de tumores. Algunos datos publicados indican la participación 6N de la aflatoxina en la activasis 6N de protoncogenes, CMYC, CHARS, QRAS y NRAS. También puede causar mutaciones en el gen supresor tumoral TP53. La exposición a aflatoxinas y las mutaciones en el gen TP53 han presentado una estrecha relación en algunos estudios epidemiológicos realizados en África y China. Concretamente, la aflatoxina se ha relacionado con una mutación 6N en el gen P53 en la que se produce una transversión GAT en el codón 249. Esta mutación 6N constituye el primer ejemplo de un biomarcador específico de un carcinógeno que se mantiene en el tejido humano. Este biomarcador se ha utilizado en algunos estudios epidemiológicos que pretendían determinar la relación 6N existente entre las aflatoxinas y el cáncer hepático y demostrar que ciertos cofactors, como la infección 6N por el virus de la hepatitis B, incrementan notablemente el riesgo de padecer un cáncer hepatocelular. La exposición 6N significativa a aflatoxinas es poco frecuente en las personas que residen en países desarrollados que cuentan con cantidades suficientes de alimentos y normas para controlar la concentración 6N de aflatoxina en estos. En particular, las tasas de incidencia de cáncer de hígado son entre 2 y 10 veces mayores en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados. La ingesta de aflatoxinas puede ser habitual en los países con recursos alimentarios limitados y posibles hambrunas o en los que no se ha introducido o aplicado una normativa pertinente. Citrinina. Diversas especies pertenecientes a los géneros Penicillium y Aspergillus producen citrinina, entre ellas algunas especies utilizadas para producir queso, P. camemberti, y sake, Aorisae. La citrinina actúa como una potente nefrotoxina en todas las especies animales estudiadas hasta ahora y se ha asociado a la enfermedad del arroz amarillo en YAP6N, V tabla 671. Puede actuar de manera sinérgica con otra nefrotoxina, la ocratoxina A. La citrinina se asocia frecuentemente a alimentos del ser humano, como el trigo, la avena, el centeno, el maíz, la cebada y el arroz. Sin embargo, se desconoce su importancia como causa de enfermedad en el ser humano. Alcaloides del cornezuelo. Los alcaloides de cornezuelo conforman una familia de compuestos derivados de un anillo tetracíclico de ergotina. Los alcaloides del cornezuelo comparten la estructura de ácido lisérgico. La molécula alucin 6-genadietilamida de ácido lisérgico, LSD, se descubrió 6 durante la investigación 6N de estos compuestos. En el interior de los esclerocios o cornezuelos de algunos hongos pertenecientes al genera Claviceps que actúan como PAT6 llenos en gramíneas se producen mezclas de estos alcaloides. Los cornezuelos son masas endurecidas de tejido mixéstico, esclerocios, que se desarrollan cuando el hongo invade el florete y sustituye el grano de trigo, la cebada o el centeno. Los cornezuelos se ingieren cuando el grano contaminado se utiliza para elaborar pan o cereales. Se cree que las dos formas de ergotismo, convulsiva y gangrenosa, V tabla 671, aparecen como consecuencia de los distintos mecanismos de axis 6N. De los diversos alcaloides generados por las diferentes especies de Claviceps. La variante gangrenosa, que se caracteriza por vasoconstrictis 6N periférica y necrosis de las extremidades distales, se asocia fundamentalmente a la ingesta de trigo y centeno contaminados con Claviceps purpurea que contienen alcaloides de grupo de la ergotamina. La forma gangrenosa de ergotismo se asocia a edema, prurito y sensaciones que van desde escozor hasta mialgias intensas, adernas de isquemia y necrosis tisulares. El ergotismo convulsivo se ha relacionado con la ingesta de mijo contaminado con Claviceps fusiformis. El ergotismo neuro-16-gico o convulsivo se caracteriza por la presencia de espasmos musculares, convulsiones y alucinaciones. El cornezuelo de mijo perlado implicado en un brote de ergotismo convulsivo que tuvo lugar en India en 1974 contenía alcaloides de la clavina. Al parecer las distintas especies de genera Claviceps producen diferentes alcaloides, aunque es probable que el sustrato influya en la composición 6N de los metabolitos secundarios. A pesar de la eliminasis 6N casi total de
Ergotismo como enfermedad humana gracias a la introducción 6N de métodos modernos de limpieza de granos de cereal. Esta entidad constituye todavía un importante problema veterinario. Los animales con mayor riesgo de padecer la enfermedad son el ganado vacuno, porcino y ovino y las aves de corral. Entre los síntomas clínicos de ergotismo en estos animales se encuentran la gangrena, el aborto, las convulsiones y la ataxia. 682 Microbiología médica. Fumonicinas. Algunas especies incluidas en el género Fusarium producen fumonicinas. La especie más relevante en el piano con 6 mico es F. moniliforme, F. verticilloides, un PAT6 geno de maíz. Las fumonicinas, en especial la fumonicina biel, interfieren en el metabolismo de los esfingolipídos y originan leucoencefalomalacia, enfermedad cerebral necrosante grave, en el caballo, edema pulmonar e trot 6 rax en el cerdo y efectos hepatot 6 psicos y carcinogénicos en el hígado de la rata. Se ha relacionado a la fumonicina B1 con una mayor incidencia de cáncer esofágico en personas que residían en Sudáfrica, China e Italia. Se pueden detectar concentraciones altas de esta molécula en la harina de maíz y el maíz molido. Aunque estos datos son interesantes, en la etiología de cáncer de E6-fago en el ser humano se ha implicado a diversos factores, como otras micotoxinas. La intoxicasis 6N aguda por fumonicina biel se ha descrito en India, PALS en el que el consumo de pan ácimo elaborado a partir de maíz enmohecido ocasiona dolor abdominal y diarrea transitorios. Por otra parte, se ha demostrado que las fumonicinas producen alteraciones de tubo neural en animales de experimentasis 6N y podrían intervenir en los casos registrados en el ser humano. La International Agency for Research on Cancer ha clasificado a las fumonicinas como carcin 6 llenos de grupo 2B, probablemente carcinogénicas. Ocratoxina. La ocratoxina pertenece a un grupo de metabolitos secundarios producidos por hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium que se encuentran en los cereales, el café, el pan y los alimentos de origen animal, por ejemplo, quem de cerdo. La ocratoxina A es la molécula más abundante y T6-cica de esta clase. La OA es nefrot6-cica, teratogénica y carcinogénica en todos los animales estudiados. Se ha implicado en casos de nefropatía y tumores de aparato genitourinario en el cerdo y puede provocar respuestas colinérgicas, como broncoespasmo, vasodilatación y contraxis 6N músculo liso. La ocratoxina se ha relacionado con una enfermedad denominada nefropatía endémica de los Balcanes, NED, una nefritis progresiva CR6-nica observada en poblaciones residentes en zonas limítrofes al río Danubio en Rumanía, Bulgaria y la antigua Yugoslavia. Asimismo, se ha descrito una elevada incidencia de tumores renales en los individuos con NED. La contaminasis 6N de los alimentos con ocratoxina y la presencia de OA en el SUE. RO humano es más frecuente en familias afectadas por NEB y en individuos con tumores de aparato genitourinario que en familias no afectadas. A pesar de estos indicios en la enfermedad, podrían participar diversos factores, como factores genéticos, metales pesados y posibles agentes infecciosos ocultos. Aunque gran parte de los indicios existentes sobre el origen de la NEB apuntan hacia la ocratoxina, los datos publicados no son concluyentes. Independientemente de ello, su nefrotoxicidad aguda, su axis 6N inmunodepresora y sus efectos teratogénicos en los animales, junto con su tendencia a conservarse a lo largo de la cadena alimentaria, son motivo de preocupación 6N y justifican la realización 6N de estudios adicionales. Tricotecenos. Los tricotecenos, caso clínico 672, son metabolitos esquiterpenoides tricíclicos producidos por hongos pertenecientes a diversos géneros, como Fusarium, Myrtecium, Stachybotrys, Trichoderma y Cephalosporium, V tabla 671. Se conocen más de caso 148 tricotecenos naturales, de los cuales al menos 40 son micotocines. Los tricotecenos inhiben distintas etapas de la síntesis de proteínas en las células eucariotas. Las micotoxinas más potentes de este grupo son la toxina T2, el diacetoxicilpenol, DAS, el desoxinivalenol, vomitoxina y la fusarenona X. Estas moléculas aparecen con frecuencia como contaminantes de alimentos y piensos, y su consumo puede provocar una hemorragia intestinal y V6 mitos. El contacto directo origina dermatitis. Se ha confirmado la denominada intoxicación por cereales enmohecidos de ser humano y animales en YAP6N. Estas intoxicaciones se han atribuido a micotoxinas de Fusarium. Se cree que la taxicosis acacabibio o enfermedad del moho rojo se debe a la ingesta de granos contaminados, con Fusarium graminearum, V tabla 671. Los tricotecenos mejor estudiados producidos por el genera Fusarium son la toxina T2, el DAS y el desoxinivalenol. Entre los síntomas provocados por estas moléculas se encuentran efectos
en casi cualquier sistema orgánico en los vertebrados. La toxina T2 y el DAS parecen ser los compuestos más potentes y ejercen una actividad citotoxícica e inmunodepresora. Originan un amplio abanico de síntomas digestives, dermetal-6-gicos y neurológicos, al tiempo que producen una disminución 6N de la resistencia de hospedador a la infección 6N por diversos microorganismos. El desoxinivalenol es un contaminante frecuente de los cereales empleados en los piensos y provoca V6, mitos y diarrea cuando se consume a dosis altas. La ingesta de dosis más bajas se traduce en pérdida de peso y el rechazo de los alimentos por parte de los animales de granja. Se ha implicado a la toxina T2 y al DAS en la enfermedad humana conocida como alauquia tóxica alimentaria, ATA. El brote más importante de ATA se registra 6 en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas enfermaron después de consumir cereales almacenados durante el invierno y contaminados con Fusarium sporotrichoides y Fusarium pol. La enfermedad se desarrolla 6 en varias etapas, con una fase inicial de formasis 6N de úlceras mucosas y gastroenteritis seguidas de pancitopenia, hemorragia nasal, bucal y vaginal, hipotensis 6N y vértigo. La alta tasa de mortalidad se incrementa 6 debido a las infecciones bacterianas oportunistas contraídas durante las fases neutropénicas tardías de proceso. Aunque posteriormente se comprobó 6 que las dos especies de Fusarium aisladas a partir de los cereales enmohecidos eran capaces de producir toxina T2 y otros tricotecenos. No se trata 6 de demostrar la presencia de estas micotoxinas en los cereales ni en los individuos afectados. Se van observado casi todos los signos de ATA en animales a los que se administra 6 la toxina T2. No obstante, la asociación 6N entre la toxina y la enfermedad en el ser humano continúa siendo objeto de especulación. 6N. La estaquibotriotoxicosis producida por Stachybotrys es una enfermedad bien conocida en caballos y ganado, vacuno alimentados con forraje enmohecido y heno contaminado con este hongo. La estaquibotriotoxicosis equina se caracteriza por la aparición 6N de signos neurológicos agudos, como temblor, falta de coordinación y pérdida de visión, junto con manifestaciones de mayor cronicidad, como dermonecrosis, leucopenia y hemorragia digestiva. Las personas que manipulan heno enmohecido van presentando dermatitis de contacto, inflamación mucosa, fiebre, dolor torácico y leucopenia como consecuencia de la inhalación de polvo procedente de heno. Se van aislado tricotecenos macrocíclicos en muestras de heno contaminado. A la vista de estos datos y teniendo en cuenta que Stachybotrys se desarrolla adecuadamente en material de cons, Truxis 6N húmedo, como las tejas, los tablones de aglomerado y los conductos de aire acondicionado llenos de polvo, las toxinas de este hongo se van relacionado con diversas enfermedades de personas que residían o trabajaban en edificios contaminados con Stachybotrys. Los residentes y trabajadores en edificios contaminados con Stachybotrys chartarum van referido irritas ahí en pulmonar, cefalea, fatiga, malestar y diarrea, el denominado síndrome de edificio enfermo. Por otra parte, el género Stachybotrys se ha asociado a la hemorragia pulmonar idiopática de lactante, aunque no se ha establecido ninguna relación etiológica. La evaluación y crítica de los trabajos publicados no ha logrado aportar datos que relacionen una enfermedad humana grave con la exposición 6N a Stachybotrys en el entorno actual del ser humano. Stachybotrys y hemorragia pulmonar aguda idiopática. Colinicals. MMWR Mortal WKLY Rep 53, 817-820, 2004. Describieron un estudio sobre hemorragia pulmonar idiopática aguda, HPIA, en lactantes de Massachusetts. La investigación 6N de los casos de HPIA ocurridos entre 1993 y 1996 en lactantes en Cleveland, Ohio, indica 6 que es una asociación 6N entre la HPIA y el sexo masculino, la exposición 6N a MOS, sobre todo Stachybotrys chartarum, la exposición 6N al humo del tabaco y la falta de lactancia materna. Sin embargo, revisiones de esta investigación 6N por parte de los Centros para el Control y la Prevención 6N de Enfermedades, CDC, demostraron algunas limitaciones de la metodología y determinaron que no existe asociación 6N, establecida entre la HPIA y la exposición 6N a MOS. Se recomienda 6 que los CDC colaboraran con los funcionarios de salud pública estatales y locales para analizar los futuros casos de HPIA, sobre todo cuando se produjeran casos agregados. Durante diciembre de 2002 y junio de 2003 se produjeron 4 casos de HPIA en lactantes a terno en el área de Boston. Durante un periodo de 4 meses, 3 de estos lactantes fueron pacientes del mismo hospital, que suele tener un caso de HPIA en lactantes a la FIU. Los CDC, en colaboración 6N con el Massachusetts Department of Public Health, analizaron esta agregación 6N y determinaron que 2 de los lactantes tenían la enfermedad de von Willebrand, FW, un trastorno hernorráquico hereditario, mientras que otro tenía resultados indeterminados para la FW.
Estos hallazgos indican que los lactantes con HPIA pueden tener una susceptibilidad genética o adquirida de base que los predispone a la hemorragia pulmonar. Todos los lactantes de este brote estuvieron expuestos también a determinados factores ambientales que podrían haber afectado a los pulmones, como humo del tabaco en el ambiente, partículas en suspensión, por ejemplo, polvo de obra y mohos. Cladosporium y penicillium, los mohos que con más frecuencia se identificaron en todos los domicilios, suelen ser los géneros de hongos más abundantes en los aires cerrados. El recuento total de esporas de hongos en 2 de las casas alcanza 6 concentraciones asociadas a un aumento del riesgo de enfermedad respiratoria baja, y los 4 lactantes habían recibido tratamiento por una posible infección 6N respiratoria antes del episodio de hemorragia. Solo se encontraron 7 esporas de S. chartarum en un domicilio y una espora aislada en otro. Aunque se desconoce el significado exacto del recuento de esporas, parece poco probable que los efectos T6-Zicos y otros efectos no mediados por inmunoglobulina E, LG, para la salud que se han planteado tras la exposición 6N a S. chartarum pudieran haber contribuido a estos casos de HPIA. Otras micotoxinas y supuestas. Micotoxicosis. Si se considera el amplio abanico de hongos filamentosos de vida libre capaces de producir micotoxinas, no resulta sorprendente que se haya publicado un gran número de artículos centrados en su posible función en estados patológicos de ser humano y los animales. Por desgracia, un porcentaje importante de estos trabajos presenta defectos y su revisión crítica suele poner de capítulos manifiesto la falta de pruebas rigurosas de una relación 6N-etiol-6-guique entre las micotoxinas y la enfermedad en el ser humano. El ácido ciclopiazónico es un ácido tetrárnico de grupo químico de los índoles que inhibe de manera específica la ATPasa dependiente de calcio e induce alteraciones en el transporte de iones a través de las membranas celulares. Muchas especies de Penicillium y Aspergilles, como Ajlavus, producen este compuesto. El consumo de mijo con un grado alto de contaminasis 6N por hongos miceliales que contenía concentraciones elevadas de ácido ciclopiaz 6-nico produce un trastorno conocido como intoxicación de Codua, que se caracteriza por sensación de mareo y náuseas, V tabla 671. El beriberi cardíaco, un trastorno observado en Japón y otros países asiáticos a comienzos del siglo XX, se ha asociado a las toxinas de arroz amarillo, la citrioviridina, la citrinina y otros compuestos relacionados. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de palpitaciones, náuseas, bornitos, disnea, hipotensión y episodios maníacos violentos que provocan insuficiencia respiratoria y la muerte de afectado. Los síntomas neurológicos y la insuficiencia respiratoria se van reproducido en animales a los que se administra 6-citrioviridina. Algunas enfermedades infrecuentes y poco definidas se van clasificado como micotoxicosis, a menudo a partir de unos índices y objetivos mínimos. Entre ellas cabe citar la enfermedad de Kazimbeck en Rusia, la enfermedad de Onyalay en África y la enfermedad de la cafia de azúcar enmohecida en China, V, tabla 671. Es difícil demostrar que una enfermedad constituye una micotoxicosis. Algunos conocidos hongos filamentosos toxigénicos pueden subsistir en los alimentos o el medio ambiente sin producir toxina alguna. El mero aislamiento de un hongo micelial en cultivos de un sustrato determinado no se puede equiparar a la detección 6N de una micotoxina específica. De igual modo, incluso cuando se detecta una micotoxina resulta complicado demostrar de manera concluyente que ha sido responsable de una enfermedad aguda o CR6-NICA específica. Independientemente de esto, existen algunas reservas válidas acerca de la relación 6N existente entre las micotoxinas y la enfermedad en el ser humano. En la bibliografía especializada se encuentran algunos ejemplos de ciertas asociaciones conocidas entre un hongo y una enfermedad, como la ATA producida por Fusarium, la hepatopatía debida a Aspergilles y el ergotismo relacionado con claviceps. Dejando a un lado estos ejemplos, los indicios existentes son cuestionables. Es probable que las micotoxinas supongan un importante riesgo para la salud del ser humano y los animales, pero la gravedad de dicho riesgo tan solo se podrá determinar a través de estudios clínicos y experimentales, rigurosos bien diseñados.